Bienvenidos a su canal favorito, donde analizamos a fondo la vida y obra de nuestras celebridades turcas favoritas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les intriga. Vamos a hablar de Can Yaman. Sí, ese hombre que nos roba el aliento con cada sonrisa y cada mirada intensa. Pero no vamos a centrarnos en sus abdominales, sino en algo mucho más jugoso, esos celos explosivos que, según dicen, ha protagonizado. Vamos a desmenuzar la verdad detrás de esos rumores, esos dimes y diretes, y a descubrir qué hay de cierto en todo este drama. Antes de que empecemos a meternos en materia, quiero pedirles un favor rapidito. Si aún no se han suscrito a este canal, ¿a qué esperan? Aquí encontrarán todo sobre el mundo de las series turcas, chismes jugosos y análisis profundos de nuestros actores preferidos. Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y, por supuesto, déjenme un like si les gusta este tema. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, pongámonos serios. Can Yaman. Un hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo con su talento, su carisma y, seamos honestos, su atractivo innegable. Pero, ¿qué pasa cuando ese hombre, aparentemente perfecto, se deja llevar por los celos? ¿Existen realmente esos celos explosivos de los que tanto se habla? A lo largo de su carrera, Can ha estado en el centro de varias relaciones públicas, y algunas de ellas han estado rodeadas de controversia. Se le ha vinculado sentimentalmente con varias actrices y modelos, y en algunos casos, los rumores de celos han sido persistentes. Estos rumores, amplificados por la prensa y los fans, han contribuido a crear una imagen, quizá distorsionada, del actor. Y es que en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina, especialmente cuando se trata de relaciones amorosas. Uno de los episodios más comentados involucra a su relación con Demet Özdemir, su coprotagonista en la exitosa serie Erkenci. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. La prensa y los fans estaban convencidos de que había algo más que amistad entre ellos. La intensidad de sus miradas, la complicidad en las entrevistas y las constantes muestras de afecto en las redes sociales alimentaron las esperanzas de verlos convertidos en una pareja en la vida real. Sin embargo, la relación, aunque intensa, terminó de forma abrupta. La noticia de su separación sorprendió a muchos, generando una ola de especulaciones sobre las posibles causas. Y aquí es donde empiezan las especulaciones sobre los celos. Se dice que Can, al ser una figura muy popular y asediada por los fans, sentía cierta inseguridad y celos por la atención que Demet recibía de otros hombres. Algunos medios incluso afirmaron que había escenas de celos en el set de grabación, que Can se mostraba posesivo y que esto, eventualmente, contribuyó al final de la relación. Estos rumores, aunque nunca confirmados, se propagaron rápidamente a través de las redes sociales y los foros de fans, generando un debate apasionado sobre la verdadera naturaleza de su relación. Se especulaba sobre supuestos enfrentamientos, discusiones acaloradas y comportamientos posesivos que, según algunos testigos, habrían empañado el ambiente en el set de grabación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? La verdad es que nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Tanto Can como Demet siempre han mantenido una postura muy discreta sobre su vida personal, y nunca han hablado abiertamente sobre los motivos de su separación. Esta falta de información oficial ha dejado un vacío que ha sido llenado por la especulación y los rumores. Algunos fans decepcionados por la ruptura han buscado explicaciones en los celos de Can, mientras que otros han defendido al actor, argumentando que se trata simplemente de chismes malintencionados. Entonces, ¿de dónde vienen estos rumores? Bueno, en parte de la naturaleza misma de la fama. Cuando eres una figura pública, tu vida se convierte en un tema de interés para millones de personas. Cada movimiento que haces es analizado, interpretado y, en muchos casos, exagerado. Los medios de comunicación buscan constantemente historias jugosas que vendan, y los rumores de celos, drama y conflictos siempre son un buen anzuelo. Las revistas del corazón y los programas de televisión se alimentan de este tipo de historias, creando una imagen a menudo sensacionalista de la vida de los famosos. Además, la propia química entre Can y Demet alimentó las especulaciones. La intensidad de su relación en la pantalla era tan palpable que era fácil imaginar que también había intensidad fuera de ella. Y como sabemos, la intensidad a menudo se asocia con emociones fuertes como los celos.
La naturalidad con la que interpretaban a sus personajes, la forma en que se miraban y se tocaban, convencieron a muchos de que su amor era real. Esta percepción, aunque alimentada por la magia de la televisión, contribuyó a crear una imagen romántica de la pareja que al romperse, dejó un vacío difícil de llenar. Otro factor que contribuyó a la propagación de los rumores fue el comportamiento de algunos fans. Algunos fans obsesionados con la idea de que Khan y Demet estuvieran juntos, interpretaban cada gesto, cada mirada y cada comentario como una prueba de su amor. Y por supuesto, cuando la relación terminó, algunos fans buscaron culpables y encontraron en los celos de Khan una explicación plausible. Estos fans, a menudo organizados en grupos en las redes sociales, analizaban cada publicación, cada entrevista y cada aparición pública de los actores, buscando pistas que confirmaran sus teorías. La ruptura de la pareja fue vista como una traición a sus expectativas, lo que generó un sentimiento de frustración y la necesidad de encontrar un responsable. Es importante recordar que los celos son una emoción humana muy común. Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado celos. Ya sea por una pareja, un amigo, un familiar o incluso un compañero de trabajo. Los celos son una mezcla de miedo, inseguridad y envidia. Y en muchos casos, son una manifestación de nuestra propia baja autoestima. Es una emoción compleja que puede surgir en diversas situaciones y que, si no se gestiona adecuadamente, puede tener consecuencias negativas en nuestras relaciones. Ahora bien, hay diferentes tipos de celos. Están los celos moderados, que son una respuesta normal a una amenaza real o percibida. Y están los celos patológicos, que son irracionales, obsesivos y destructivos. Estos últimos pueden tener consecuencias muy negativas en una relación. Los celos moderados pueden incluso ser considerados una señal de interés y afecto, siempre y cuando no se conviertan en una fuente de conflicto constante. Sin embargo, los celos patológicos pueden generar comportamientos controladores, posesivos y violentos, que pueden dañar profundamente la autoestima de la persona celada y destruir la relación. Volviendo a Khan Yaman, es imposible saber con certeza si realmente es una persona celosa o no. Lo que sí podemos decir es que, como cualquier ser humano, es susceptible de experimentar celos en algún momento de su vida. Y dado su estatus de celebridad, es probable que haya estado expuesto a situaciones que hayan despertado esos sentimientos. La constante atención de los medios, el acoso de los fans y la presión de mantener una imagen pública perfecta pueden generar inseguridades y miedos que, a su vez, pueden desencadenar celos. Pero incluso si Khan ha experimentado celos en alguna de sus relaciones, eso no lo convierte en una mala persona. Todos tenemos nuestras inseguridades y nuestros miedos. Lo importante es aprender a gestionar esas emociones de forma saludable y no dejar que controlen nuestras vidas. La terapia, el autoconocimiento y la comunicación abierta con la pareja son herramientas fundamentales para superar los celos y construir relaciones sanas y duraderas. Además, es importante recordar que los rumores y las especulaciones no siempre son ciertos. A menudo, la prensa y los fans se dejan llevar por la imaginación y construyen historias basadas en conjeturas y suposiciones. La falta de información oficial y la necesidad de encontrar explicaciones a los eventos que nos rodean pueden llevarnos a construir narrativas que, aunque verosímiles, no se ajustan a la realidad. En el caso de Khan Yaman, es probable que la verdad sobre sus supuestos celos esté en algún punto intermedio entre la realidad y la ficción. Quizás sí sintió celos en alguna ocasión, pero quizás esos celos no fueron tan explosivos como se dice. Quizás simplemente fue una persona normal lidiando con sus propias inseguridades en el contexto de una relación muy pública y muy intensa. La presión de los medios, las expectativas de los fans y la propia intensidad de la relación pueden haber exacerbado sus emociones, generando una imagen distorsionada de su personalidad. Independientemente de la verdad, es importante recordar que Khan Yaman es un ser humano, como todos nosotros. Tiene sus virtudes y sus defectos. Y, como tal, merece respeto y comprensión. No debemos juzgarlo basándonos en rumores y especulaciones. Debemos valorarlo por su talento, su trabajo y su contribución al mundo del entretenimiento. Su trayectoria profesional, marcada por el esfuerzo, la dedicación y el compromiso, merece ser reconocida y valorada por encima de los rumores y las especulaciones sobre su vida personal. Y hablando de su trabajo, Khan ha demostrado ser un actor muy versátil y talentoso. Ha protagonizado varias series de éxito, y ha conquistado al público con su carisma y su entrega.
Además, ha demostrado ser una persona comprometida con causas sociales y ha utilizado su fama para promover mensajes positivos. Su participación en campañas solidarias, su apoyo a organizaciones benéficas y su defensa de los derechos humanos demuestran su compromiso con la sociedad y su deseo de utilizar su influencia para generar un impacto positivo en el mundo. En resumen, Can Yaman es mucho más que un simple galán de telenovela. Es un actor talentoso, una persona comprometida y un ser humano con sus propias virtudes y defectos. Y como tal, merece ser valorado y respetado. Su historia, marcada por el esfuerzo, el éxito y la controversia, nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la fama y la importancia de separar la realidad de la ficción. En conclusión, hemos explorado la controversia en torno a los supuestos celos explosivos de Can Yaman, desmintiendo mitos y analizando la influencia de los medios y las especulaciones de los fans en la percepción pública de su vida personal. Hemos destacado la importancia de separar la realidad de la ficción y de recordar que Can, como cualquier persona, es susceptible a las emociones humanas. Hemos aprendido que los celos son una emoción compleja que puede surgir en diversas situaciones y que, si no se gestiona adecuadamente, puede tener consecuencias negativas en nuestras relaciones. Gracias por acompañarme en este viaje de análisis profundo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que los celos de Can Yaman son reales? ¿O creen que son simplemente rumores? Dejen sus comentarios abajo y déjenme saber lo que piensan. Quiero leer todas sus opiniones y generar un debate constructivo sobre este tema tan interesante. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a seguir creciendo este canal. Si les gustó este vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao.